espacio para pensar en temas diferentes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. Hoy toca hablar de un tema que adquiere una relevancia a nivel mundial, si se quiere, en términos del medio ambiente, muy pero muy importante. Estamos hablando de lo que es el tema del dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Existen soluciones tecnológicas para poder extraerlo? Bueno, vamos a estar hablando sobre esto en este episodio, sobre lo cual es un tema que es temprano su desarrollo, todavía quizás no es lo más efectivo, pero es sumamente interesante saber qué es lo que existe y quizá los puntos que se mencionan a favor y en contra de esta tecnología y lo que podemos pensar en relación a este tema. Para comenzar hay que decir que para darnos una idea de lo que puede ser como desafío a nivel futuro el desarrollo de esta tecnología, podemos agarrar la cita de nada más y nada menos que Bill Gates, quien lo que dijo en una declaración a un magazine tecnológico del Instituto de Massachusetts, lo que dijo hace un tiempo era que la captura de dióxido de carbono será uno de los mayores avances del mundo. Es decir, que si una persona como Bill Gates lo establece, que el desarrollo de esta tecnología podría llegar a ser fundamental para las próximas generaciones, estamos hablando de un tema más que importante y por lo menos más que necesario de saber en qué situación se encuentra. Hasta el momento la tecnología más desarrollada en esta cuestión de poder extraer el dióxido de carbono de la atmósfera es una que realizan principalmente 3 compañías en el mundo. ¿Qué es lo que hacen? A través de grandes ventiladores del tamaño de un lavarropas aproximadamente, lo que hacen es procesar el aire, es decir, el aire que nosotros respiramos pasa a través de estos lavarropas y ahí es donde a través de unos procesos químicos filtran el CO2 que está presente en el mismo aire y lo absorben y lo retienen. Lo que hacen las empresas que se encargan de hacer esto, que por lo menos han tenido bastante relevancia, se tratan de la empresa Carbon Engineering, que está ubicada en Canadá, la empresa Climeworks, que es suiza, y la empresa Global Thermostat, que es de Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando, los filtros que encuentran el dióxido de carbono presente en el aire a través de los ventiladores? Bueno, lo que hacen es justamente a través de procesos químicos se quedan con el dióxido de carbono a tal punto de que después esta absorción lo que hacen es calentarla a 100 grados en una planta de reciclaje, y esto lo que hacen es producir un gas de dióxido de carbono puro. Y uno diría, pero ¿para qué se usa el dióxido de carbono puro? Bueno, lo que sirve es para poder, múltiples usos en realidad. Primero, puede tener uso de efecto invernadero para las plantas en los lugares de producción de plantas que están cerrados. Ahí el hecho de utilizar gas de dióxido de carbono puede estimular el crecimiento de las plantas. También tiene otros usos muy variados. Puede terminar resultando hasta desde alimento para peces, como cosa más extraña, hasta cemento, porque también en el cemento se puede utilizar. También se puede utilizar hasta en asientos de autos y pastas de dientes, es decir, en cosas absolutamente inimaginables. El gas del dióxido de carbono puede ser utilizado, y es por eso que se está viendo también qué usos podría tener a futuro este gas para justamente utilizarlo como una materia prima. Y la cuestión es que es bastante interesante, ¿no? Porque por ejemplo en el caso de lo que es el cemento y lo que es el hormigón,
Hay algunas empresas también que trabajan justamente para tratar de producir, por ejemplo, un hormigón que lo que haría sería tener primero dióxido de carbono, a su vez eso convertirlo en otro material que se llama carbonato de calcio, y entonces cuando el dióxido de carbono lo convierten en carbonato de calcio, ya queda atrapado en el hormigón y justamente esto ya ayuda a componer y realizar el material, y así se evita de que este dióxido de carbono se libere hacia la atmósfera. Además, según un informe de Global CO2 Initiative, se estima de que el mercado de productos que podrían utilizar dióxido de carbono, es decir, todo el grupo de productos, desde los más extraños hasta quizá los más probables, que podrían utilizar como material el dióxido de carbono, podría ser un mercado valuado en 710 mil millones de euros para el año 2030. Lo cual, esto traducido a cantidades de dióxido de carbono, se refiere a que estas industrias podrían utilizar 7 mil millones de toneladas métricas por año, que esto sería más o menos el 15% de las emisiones globales anuales. Es decir, actualmente de todo lo que se emite de dióxido de carbono en un año, quizá para el 2030 podría utilizarse el 15% de eso que se emite, podría ser diseñado, utilizado para materiales y no se liberaría a la atmósfera, o se sacaría y se recuperaría de la atmósfera. Algunos dicen que este cálculo sería demasiado optimista, que en realidad el porcentaje potencial que se puede utilizar es menor, pero bueno, de todas formas, ¿no? Eso es una cosa una discusión que la vamos a dejar para el final, en cuanto a la efectividad de este tipo de tecnologías. Y ¿qué otras cuestiones hay con respecto a esto, ¿no? Porque hablamos de unas empresas que utilizan ventiladores para filtrar el dióxido de carbono. Y bueno, también hay otro caso, que este es un caso más personal, que se trata de Klaus Lackner, que él con un equipo de trabajo que se denomina el Centro para las Emisiones Negativas del Carbono de la Universidad Estatal de Arizona, lo que hicieron es construir una máquina que está compuesto de un material que se llama polímero, que está diseñado en tiras. Tiene un montón de tiras angostas de polímero, que lo que hacen es atrapar moléculas de dióxido de carbono mientras una corriente de viento va soplando aire a través de las tiras, y eso es como una especie de dispositivo también de captura de aire alternativo, y justamente que también permite capturar el dióxido de carbono. Y acá es donde tiene un rol interesante la empresa estadounidense Carbon Engineering, porque en base a este estudio de Klaus Lackner, lo que ha hecho esta empresa fue hacer una planta a modo de experimento, que justamente lo que hacían era recircular el aire a través de la planta con este sistema en 2 ciclos, y entonces con eso iban extrayendo el dióxido de carbono. ¿Y por qué 2 ciclos? Bueno, porque lo que resulta que con este sistema, aunque el dióxido de carbono se extrae del aire, no es de lo más efectivo, pero al extraer un par de veces se vuelve más eficiente el proceso, y lo que han hecho es que de una concentración en el aire de aproximadamente 400 partes por millón de dióxido de carbono, pueden filtrarlo hasta que el aire que sale a la atmósfera termine teniendo 100 partes por millón de dióxido de carbono. Es decir, que reducen la cantidad de dióxido de carbono presente en un 75%, lo cual, de vuelta, aunque no es completo, no es absolutamente eficiente, ayuda un poco a lo que es el proceso de filtrado del dióxido de carbono. Y lo que tiene de ventaja hasta el momento este proceso de concretarse
es que económicamente es más viable porque el método, el costo que tiene es más barato. De todas formas, lo que sí hay algunas críticas en cuanto a los sistemas, sobre todo en términos de la efectividad, porque lo que se entiende con esto es que quizá, aunque tendrían el potencial de retirar algunos millones de toneladas de dióxido de carbono, por ejemplo, la empresa suiza Climeworks, que justamente utiliza el método del ventilador para absorber dióxido de carbono y transformarlo en un gas puro, podría extraer del aire hasta 900 toneladas de dióxido de carbono por año. Después, en el caso, por ejemplo, de la de la Carbon Engineering, que también lo hace de otra forma, lo hace basado en el método de Klaus Lackner, y se cree que podría retirar hasta 1 millón de toneladas de dióxido de carbono por año. En el caso de Climeworks 900, en este caso 1 millón, es decir, cifras parecidas, pero que de todas formas, dado que la cantidad presente que hay digamos, ya de concentrado de dióxido de carbono y lo que se libera a la atmósfera por año es una cantidad muchísimo más alta, y que se cree que justamente, de acuerdo a los expertos, no sería suficiente, sino que sería como una situación, quizá una opción más, si se quiere, casi decorativa, digamos. Un ejemplo de un activista que se llama Chris Jones, lo que decía es que es como dice como ejemplo, es que dice, si hay agua que sale de una bañera y uno quiere evitar que salga agua, primero hay que cerrar la canilla y después hay que usar esponjas para sacar el agua que quedó. Entonces, como que dice que la tecnología hoy cumple el rol de la esponja para sacar del agua, pero que no alcanza para cerrar la canilla, digamos. Eso como una metáfora traducido al tema de las emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado, también lo que temen algunos es que si esta tecnología llega a prosperar mucho, que no se haga ningún otro tipo de esfuerzo para justamente evitar de seguir emitiendo dióxido de carbono, y que eso podría perjudicar el desarrollo de otras energías renovables, porque muchos estiman que tanto gobiernos como empresas, si ven que ya hay una solución tecnológica, como que no se esforzarían en buscar otro tipo de alternativas para enfrentar el problema del dióxido de carbono en la atmósfera. Por supuesto, también el tema de que dicen que el costo todavía sigue siendo muy alto, y que quizá es inviable porque todavía necesita ser como realizado a mayor escala y con mayor eficiencia. Esas son como las críticas que tienen estos métodos. Pero que bueno, de todas formas, la discusión es absolutamente abierta, y es pensar, bueno, tenemos estas soluciones tecnológicas. Por supuesto, la solución masiva, la solución más conocida, tiene que ver con plantar árboles, tiene que ver con cuidar la vegetación presente en los océanos, porque los océanos también, las algas presentes en los océanos, la vegetación marina, también cumple un rol muy importante en la absorción de dióxido de carbono. Y bueno, por supuesto, la reforestación y los árboles, que esos son los métodos naturales, digamos, que son quizá los más conocidos, y por eso en este caso me enfoco en lo menos conocido, que es las tecnologías que se han desarrollado hasta este momento. Y por eso está bueno ponerse a pensar la discusión y decir, bueno, que en este caso sirve, no sirve. Mi opinión personal es que yo creo que hay que darle una oportunidad a todo, porque se trata de un problema y un gran desafío que va a tener la humanidad en su conjunto de cara al futuro, que ya está empezando a tener, que es justamente esto, el tema de las emisiones. Entonces, aunque la tecnología todavía sea escasa su impacto, y uno dice, bueno, no, porque bueno, solamente va a extraer un 1% y no alcanza, y cari un 1%, pero
¿por qué no? Hicieron un 1% menos y al final al global, al objetivo global, y un poquito ayuda. Entonces yo creo que es bueno darle una oportunidad y que eso no quiere decir no plantar árboles o no cuidar el mar, al contrario, aumentar el cuidado del mar, aumentar el cuidado de la vegetación. Y por qué no, si estas tecnologías de alguna forma también ayudan con su granito de arena y que darles una oportunidad y no descartarlas, y quizá hasta, bueno, ¿por qué no también concentrarse y abrazar este tipo de alternativas, ¿no? Yo creo que para estos problemas lo mejor no es la mejor solución, sino la mayor cantidad de soluciones posibles. Yo creo que puede ser la mejor alternativa. Así que bueno, esa es simplemente mi opinión personal, pero bueno, lo que quería es que conocieran, ¿no?, estas alternativas y entrar en la discusión de este gran tema que se viene al futuro, que es cómo extraer, si es que se puede, el dióxido de carbono de la atmósfera. Así que con esto he llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y pensar sobre todo en temas diferentes como los que tocamos en Un Remedio. Así que con esto me despido y espero que les haya gustado, y bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chau, chau.